Muy buenos días, hoy vamos a hablar del paciente con alteración del hepatograma. En relación al tema, vamos a intentar abordarlo a través de la definición, diferentes tipos de patrones, algoritmos diagnósticos para diagnosticar la entidad nosológica que le dio origen a la alteración del hepatograma o diagnosticar otras alteraciones u otros diagnósticos diferenciales y por último tener en cuenta cierta bibliografía recomendada además de la ya ofrecida por la cátedra. Para entrar en el tema ponemos a discusión un caso clínico, en este caso es Tomás de 25 años que le consulta por dolor abdominal asociado a náuseas y vómitos de 72 horas de evolución. Al examen físico usted lo constata estable hemodinámicamente, afebril, con una hepatomegalia dolorosa, un polo de vaso palpable y poliadenopatías tanto en axila como en ingle. Se le solicitaron como estudios complementarios un laboratorio en la cual usted observa unos glóbulos blancos con una fórmula absoluta normal, pero con una alteración en cuanto a la fórmula relativa, con unos neutrófilos del 30%, linfocitos del 60%, una bilirrubina levemente incrementada de 1.1 total con una directa de 0.3, una GOT de 700, GPT de 820 con una FAL de 310 y una coagulación con un TP de 69, un APTT de 39 y un RIN de 1.4. Dentro de los otros exámenes complementarios que se ha llevado a cabo en el paciente, usted tiene en su poder una ecografía en la cual objetiva una hepatoesplenomegalia moderada con una vía biliar intra y extrahepática no dilatada y la ausencia de litos a nivel de la vesícula. Así que con estos hallazgos, en realidad las preguntas que uno debería hacerse es, bueno, ¿cuál es el diagnóstico de Tomás para empezar? Y, bueno, ¿cómo estratificar el cuadro que tiene para no solo unirlo con el examen, la anamnesis y el examen físico, sino también orientar con otros estudios complementarios que sean más específicos de la entidad que uno tenga sospecha? Ya ahora sí, con el tema en cuestión, uno dice que el hepatograma es aquellas determinaciones en sangre en las cuales se tienen en cuenta la bilirrubina, tanto total como directa e indirecta, las transaminasas o enzimas hepáticas GOT y GPT y la fosfatasa alcalina. A diferencia del nombre, en realidad todas y cada una de estas variantes analizadas son inespecíficas y por consiguiente uno debe encuadrarlas dependiendo del paciente, de la anamnesis que le haya hecho a este paciente y de qué clínica o qué signos y síntomas presenta el mismo. Habitualmente puede solicitarse como un examen de rutina en pacientes asintomáticos para un control periódico de salud. No obstante, en realidad dentro de las recomendaciones no es una recomendación de screening, pero en muchas de las oportunidades en las cuales uno evalúa a un paciente, en realidad lo solicita en base a una clínica o hallazgos en cuanto a signos o síntomas referidos por el paciente que sugieran un trastorno a nivel hepatobiliar. Ahora bien, cada una de estas enzimas, como les mencionaba, la bilirrubina, las transaminasas y la fosfatasa alcalina, son biomarcadores que son inespecíficos, ya que la mayoría puede encontrarse en otros órganos además del hígado. Entonces, habitualmente cuando uno quiere confirmar cierta afección hepática, debe solicitar biomarcadores específicos. Algunos de ellos son la gamma-glutamilatrasperoxidasa, la sincronucleotidasa, la pseudocolinesterasa, un proteinograma electroforéstico, puesto que en realidad la síntesis de albúmina se lleva a cabo en el hígado, y bueno, el tiempo de protombina, porque también dentro de los factores de la coagulación hay algunos factores que también van a depender de la función hepática para sintetizarse y por consiguiente uno tener un panorama de la afección, si esta es aguda, si es crónica, si es grave o si es un trastorno leve
que uno puede monitorear en forma ambulatoria sin la necesidad de intervención terapéutica. En cuanto al enfoque diagnóstico, en realidad si la medición está alterada en cuanto al hepatograma, lo primero que se debe considerar es una y fundamental, aparte de una buena anamnesis, el examen físico, es decir, el contacto clínico del paciente. Y por otro lado, si la causa de la afección de esta alteración del hepatograma es primariamente hepática, es decir, es afección del hígado, o si esta es secundaria o es extrahepática. Para ello, lo más prudente, además de volver a preguntar todo lo que es la anamnesis o aumentar todo lo que es el examen físico de lo que yo haya realizado en mi paciente, uno debe tener en cuenta, por ejemplo, repetir el estudio junto con otras determinaciones humorales orientadas hacia la sospecha clínica. Por ejemplo, yo pienso que el paciente es un paciente que es asintomático, pero que las transaminasas están aumentadas con una bilirrubina y una fosfatasa alcalina normal. Bueno, tendré que tener en cuenta, por ejemplo, si no tengo que pedir serologías virales porque yo pienso que tiene una hepatitis aguda. Y ahí sí, nuevamente, volvemos a esto del enfoque diagnóstico orientado al paciente, no hacia el examen complementario. En relación a los hallazgos que uno tiene que tener en cuenta, siempre están el sexo, la edad, los antecedentes personales del paciente, al igual que de sus familiares, si tiene signos o síntomas sugestivos de una afectación hepática de evolución aguda, subaguda o crónica, si consume o no alcohol, drogas, dentro de las drogas, fármacos que sean lícitos o drogas ilícitas, y otros sobre todo en el siglo XXI, donde hay mucho de utilización de suplementos dietarios o hierbas que también pueden ser tóxicas a nivel hepático. Dentro de los patrones que uno puede objetivar con la alteración del hepatograma, uno podría dividirlos o diferenciarlos en un patrón de necrosis o lesión hepatocelular, un patrón de colestasis, un patrón de infiltración o de ocupación y por último un patrón de disfunción del hepatocito. Además de estos, uno puede tener patrones mixtos, es decir, patrones combinados y, como se detallará a continuación, en realidad lo más importante también es evaluar, de ser posible, cómo es la evolución o cómo es el curso de la enfermedad. Si esta enfermedad tiene una evolución aguda, pero con ascensos rápidos, por ejemplo, del deterioro del hepatocito o de la función hepática, o si tiene una evolución subaguda o crónica con afectación mínima del órgano en cuestión. Y esto tiene sí importancia no solo para evaluar en forma transdisciplinaria al paciente, sino también evaluar probables alternativas terapéuticas. Aquí vemos un ejemplo que figura en el Argente Álvarez, en la cual uno diferencia este tipo de patrones dependiendo del biomarcador o de la enzima en cuestión que esté más elevado. Es así como el patrón de lesión hepatocelular se caracteriza por mayor aumento de las transaminasas con o sin elevación de la bilirrubina y fosfatasa alcalina, mientras que un patrón de colestasis va a tener la fosfatasa alcalina aumentada con o sin bilirrubina, pero que habitualmente se acompaña de este ascenso de la bilirrubina y en menor medida de las transaminasas. Y por último, un patrón de ocupación que lo característico es el aumento de la fosfatasa alcalina con o sin otro mediador. Y ulteriormente vamos a ver, qué pasa con el daño del hepatocito cuando este es terminal o genera patología crónica e irreversible, como es el caso de la cirrosis. Cuando hallamos una alteración del hepatograma, siempre tenemos que plantearnos cuál es el diagnóstico etiológico que le dio origen. Y esto sí también es importante, puesto que los exámenes complementarios o los estudios específicos bioquímicos que uno vaya a pedirle al paciente va a depender del diagnóstico presuntivo que uno tenga en mente. Y en algunos casos, incluso cuando la clínica
sea sugestiva, cuando los estudios bioquímicos sean sugestivos, bueno, si genera duda, el diagnóstico debe ser confirmado a través de un método invasivo como es la biopsia hepática. Ahora sí, ya analizando los diferentes tipos de patrones, uno podría decir que el patrón de hepatonecrosis o patrón de necrosis se caracteriza por el aumento o la elevación de las enzimas hepáticas como son la GOT y la GPT. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque, como dijimos previamente, en el hepatograma los biomarcadores o las enzimas que uno dosa son enzimas que habitualmente son inespecíficas, es decir, que un aumento de la GOT puede ser tanto por afectación del hepatocito como afectación del músculo, el riñón, el cerebro. Entonces entran en juego, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, la rhabdomiólisis, un accidente cerebrovascular, dentro de los diagnósticos diferenciales de esta elevación enzimática, mientras que la GPT es algo más específica de afectación del hepatocito o primaria del hígado, pero siempre tiene que haber una correlación entre la anamnesis, el examen físico y los hallazgos complementarios que complementan su diagnóstico. En el siguiente cuadro podemos visualizar que esta elevación de las transaminasas se pueden dividir en elevación leve, moderada o severa, y dependiendo de la literatura uno lo va a dividir en menores a 5, el límite superior normal, entre 5 y 10 o 5 y 15 y mayor a 10 o 15 veces este límite superior de la normalidad. ¿Por qué uno lo puede dividir o cuál es la importancia en la división? Es pensar en diferentes agentes etiológicos que le den origen a este aumento. Es así que cuando uno tiene valores menores a 5 veces el límite superior de la normalidad, los diagnósticos diferenciales podrían ser los que figuran en el cuadro, como ser la esteatosis hepática, es decir, el acúmulo de grasa a nivel del hepatocito, la esteatohepatitis no alcohólica, que a diferencia del previamente mencionado, se caracteriza porque sí el aumento de la grasa intrahepatocitaria genera cierta afección a nivel de esta unidad funcional y la consecuencia es la cicatrización y ulterior cirrosis que puede desencadenar. Fundamentalmente está relacionado con la obesidad. La característica es que suelen ser asintomáticos los pacientes, pero que con el correr del tiempo pueden tener esta complicación que incluso en este siglo XXI suele ser una causa frecuente de requerimiento de trasplante y por consiguiente uno debería tenerla muy en cuenta. Por otro lado, tenemos el consumo de alcohol, es decir, un consumo ocasional que también puede elevar este biomarcador inespecífico, como son las transaminasas, el virus B y C, sobre todo las evoluciones crónicas, no así la evolución aguda, drogas o fármacos como son el paracetamol o las estatinas, que son frecuentemente drogas utilizadas, eh, por ejemplo como antitérmicos o particularmente las estatinas, no solo como hipolipemiante, sino como estabilizador de placa en todo lo que es síndrome coronario agudo. Aquí a continuación vemos la cirrosis, que es una entidad per se en la cual hay un defecto irreversible a nivel de lo que es la función del hígado como consecuencia de cicatrización y nódulos de regeneración del órgano en cuestión, que genera cierto déficit en cuanto a función y depuración y que se caracteriza en el estadio tardío de esta elevación enzimática acompañado de una clínica característica como son signos y síntomas propios de la enfermedad, ginecomastia, alteración del vello corporal, hipertrofia parótida cuando se debe a
hepatopatía alcohólica en estadio cirrótico, las Spider, circulación colateral, ascitis, entre otros. Vemos a continuación las hepatitis autoinmunes, que son una entidad per se en la cual hay autoanticuerpos que generan esta ruptura celular del hepatocito y que obviamente uno va a rastrear a través de marcadores serológicos o anticuerpos específicos que bueno, se discutirán en otro apartado. La hemocromatosis, por su parte, es una enfermedad de curso crónico en la cual hay una alteración en el depósito de hierro que se caracteriza por ser asintomática hasta los 40 años, incluso se puede retrasar sus síntomas en las mujeres, sobre todo por la alteración o por la menstruación que genera que esta sobrecarga de hierro sea más tardía que en el hombre. Los síntomas más frecuentes de los pacientes, si bien el hepatograma, la característica es la elevación de las transaminasas, en realidad en cuanto a la clínica pueden tener un dolor abdominal que suele estar continuo y esto se debe a que el 90% cursan con hepatomegalia. En algunos casos, en un 6%, bueno, van a evolucionar a la cirrosis y por consiguiente todas las complicaciones secundarias a la cirrosis, como puede ser la manifestación de una hemorragia digestiva alta, varicial. Otras manifestaciones pueden ser alteración en cuanto a la pigmentación, es decir, hiperpigmentación y la afectación por depósito de hierro a nivel del corazón que genera una miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica. El diagnóstico, si bien uno puede extrapolarlo a través de una ferritina mayor a 1000 y un porcentaje de saturación de transferrina aumentado, el mismo es a través de una biopsia hepática. En cuanto al déficit de alfa-1 antitripsina, bueno, puede aumentar las enzimas hepáticas, no obstante, no es lo patognomónico de la enfermedad ni el órgano diana afectado. En relación a la enfermedad de Wilson, también es una enfermedad congénita, en este caso por depósito de cobre, que las características más frecuentes son tentación en la infancia y muy raramente superan los 40 años la aparición de los síntomas. Puede manifestarse como una hepatitis asintomática, es decir, elevación de las enzimas hepáticas sin clínica, o puede ser una hepatopatía descompensada o incluso una insuficiencia hepática fulminante. Una manifestación sería la neurológica, trastorno psiquiátrico, por ejemplo, o incluso puede tener un tipo parkinsoniano o disquinético, e incluso imitar una esclerosis múltiple. El diagnóstico es genético, no obstante, no en todos los centros está el kit que se requiere y por consiguiente uno puede llegar al mismo a través de otros marcadores, como ser el dosaje bajo de ceruloplasmina o la cupruria elevada. Particularmente en esta entidad, entonces, si tenemos una clínica que es compatible con la presencia de los anillos de Kaiser-Fleischer y la ceruloplasmina o la cupruria, bueno, podremos tener un diagnóstico presuntivo que cuando no está el kit desde lo genético, uno puede tomarle una muestra o una biopsia hepática. En relación a causas extrahepáticas como por ejemplo lesión muscular, bueno, recordar que la GOT es más inespecífica que la GPT, por consiguiente la GOT va a estar mucho más elevada que la GPT y eso es un marcador que uno debería tener en cuenta. En cuanto a el cuadro de elevación moderada, bueno, figuran hepatitis virales, a la cabeza la hepatitis A, mucho más frecuente en la infancia, la enfermedades de evolución crónica, también hepatitis, dentro de las cuales B y C,
se encuentran la hepatitis alcohólica, que como figura en el cuadro y también en el slice, la característica es que la GOT aumenta más que la GPT por 2. Y esto sí es como controvertido porque dijimos que la GPT es más específica que la GOT. No obstante, en este caso de hepatitis, este aumento se debe a que el alcohol genera un déficit en la vitamina B6 y además hay mayor afectación mitocondrial que del hepatocito en sí, por consiguiente la GOT va a aumentar más que la GPT con este valor mayor a 2 que sugiere hepatitis alcohólica. Dentro de los otros diagnósticos tenemos también a la esteatohepatitis no alcohólica o NASH, que ya la vimos con valores menores a 5, pero cuando la enfermedad progresa también puede progresar la elevación de las transaminasas como precursor a la cirrosis, que también figura de este cuadro en estos valores. Otra agente etiológico va a ser la masa ocupante, que la característica diferencial es que la masa ocupante va a aumentar más la fosfatasa alcalina que las transaminasas, y la colestasis, en la cual también vamos a tener una FAL aumentada con o sin bilirrubina y con o sin aumento de las transaminasas. Por último, valores mayor a 10 o mayor a 15 dependiendo de los autores, o mayor a 1000 del valor absoluto unidades por litro. En realidad uno debería tener en cuenta también hepatitis virales agudas que son de evolución fulminante, como pueden ser el virus A, B o C, la hepatitis tóxica, por ejemplo, tóxica como por intoxicación por paracetamol o intoxicación como intento de autoagresión, la hepatitis isquémica, que puede ser isquémica por un sinnúmero de causas como veremos a continuación, y por supuesto la obstrucción aguda de la vía biliar con su consecuente inflamación y ruptura del hepatocito con liberación de las transaminasas a la sangre, que es lo que uno va a dosar. Aquí en esta gráfica figuran diferentes tipos de mecanismos en los cuales la hepatitis isquémica puede generar esta elevación de enzimas hepáticos de transaminasas. Dentro de ellos figuran per se la hipoxia sistémica, es decir, la baja oxigenación de los tejidos con consecuente necrosis, la alteración a nivel de la utilización del oxígeno por parte de la célula, la congestión venosa pasiva, que puede acompañar a cualquier tipo de shock, el aumento de la demanda sistémica de oxígeno, la reducción del flujo sanguíneo hepático, porque en el contexto del shock, sea hipovolémico, sea séptico, sea distributivo, en realidad el hígado va a ser uno de los órganos que sufra de esta hipotensión sostenida y por consiguiente hipoperfusión, como hablábamos previamente, con el consiguiente daño celular. Por último, y no menos importante, está la congestión venosa pasiva, que puede generarse, y por otro lado, la lesión por reperfusión, es decir, que un tejido previamente hipoperfundido, al recibir la oxigenación de nuevo o de nuevo, volver a tener la circulación minuto esperada, pueda tener, previo a su normalización, una falla o un aumento brusco de las enzimas de las transaminasas previo a su mejoría. Ese aumento brusco en realidad siempre hay que cotejarlo con otras variables analíticas que son de importancia en cuanto a pronóstico, porque uno tiene que evaluar cómo es la función de la glándula que está afectada, es decir, medir cómo están los factores de la coagulación a través del TP, o evaluar si fuera algo más subagudo, bueno, otras variables como son la albúmina, entre otros marcadores de laboratorio. En cuanto al patrón de colestasis, el
la característica es el aumento de la fosfatasa alcalina, con o sin aumento de la bilirrubina y con o sin aumento de las transaminasas, como mencionábamos previamente. Recordar que la fosfatasa alcalina se encuentra en el hígado, pero también está en otros órganos como pueden ser el hueso, por eso está la fosfatasa alcalina hepática y ósea, y en menor medida en placenta, en intestino y en riñón. Si la elevación es per se hepática, se va a acompañar de aumento de enzimas específicas como son las 5 nucleotidases y la gamma GT, y por supuesto, además de una clínica característica como puede ser el dolor abdominal, con signo de Murphy positivo, si tengo compromiso por obstrucción de la vesícula biliar, en realidad dentro de los exámenes complementarios, además del laboratorio, podemos complementar con una ecografía abdominal como estudio de primera instancia, y cuando la ecografía no aporta datos o los datos son insuficientes y uno asocia la anamnesis con el cuadro clínico y los exámenes complementarios, le va o le puede agregar una CPR, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es el gol estándar en cuanto a estudio anatómico para evaluar la vía biliar y el páncreas exócrino o el conducto pancreático. Aquí en este cuadro vemos algunas causas frecuentes de colestasis que pueden ser intrahepáticas o extrahepáticas, que por frecuencia la coledocolitiasis es la causa más frecuente, y de las intrahepáticas la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante como enfermedades inmunomediadas más frecuentes en las mujeres que en los hombres. No obstante, también tener en cuenta los fármacos que son muy utilizados, y en menor frecuencia las enfermedades granomatosas, las metástasis o la hepatitis viral con, o forma de presentación colestásica o la hepatitis alcohólica. Esto en cuanto a las intrahepáticas, mientras que las extrahepáticas, otras de las que figuran son la estenosis de la vía biliar, el cáncer de páncreas, la pancreatitis o el cáncer de vía biliar o la atresia biliar, entre algunos de estos otros. En cuanto al patrón infiltrativo de masa ocupante, generalmente el aumento es de la fosfatasa alcalina, no obstante, es frecuente que coexistan fenómenos de colestasis y de sufrimiento hepatocelular, es decir, si bien puede estar aumentada la FAL, también puede haber aumento de transaminasas como de bilirrubina. Lo característico es aumento de la fosfatasa alcalina con aumento de las 5 nucleotidases de la gamma GT, que es más precoz, que en un 30% de los casos puede estar aumentado también la LDH, la láctico deshidrogenasa, que es una enzima inespecífica, pero que también tiene su correlato en cuanto a mayor mortalidad en los pacientes, y que siempre tener en cuenta que si bien la lesión primaria como masa ocupante, es decir, el cáncer primario de hígado o de vía biliar, en realidad lo más frecuente como agentes etiológicos son los secundarismos, es decir, la metástasis. Por otro lado, hay otras entidades con patrón de masa ocupante, como son las enfermedades granulomatosas, como pueden ser la tuberculosis o la sarcoidosis, entre algunas de ellas. En cuanto a la evaluación de masa ocupante o de este patrón infiltrativo, uno va a tener en cuenta los exámenes que se usan habitualmente, en este caso, como ser la ecografía abdominal, la tomografía de abdomen con contraste, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica no tiene tanta utilidad, puede tener utilidad la resonancia nuclear magnética de abdomen porque evalúa mejor los tejidos blandos, y en casos de dudas diagnósticas el gol estándar también va a ser la biopsia hepática. En cuanto al patrón de disfunción hepática, este es el estadio final de cualquiera de los patrones previamente mencionados y se deben al déficit en cuanto a la función como al déficit en la depuración de toxinas que tiene per se el hígado. La característica de este patrón va a ser
una disminución de la pseudocolinesterosa, cuya vida media son 10 días, una disminución de la albúmina, que la vida media ronda entre los 14 y 21 días, los factores de la coagulación, que ahí sí, nos podemos guiar por esto del TP, tiempo de perotrombina, que es muy variable de 24 a 72 horas, dependiendo del factor que uno tenga en cuenta, y por supuesto va a haber un aumento de la amoniemia, que es el aumento de amonio, que puede ser multifactorial y que incluso se puede expresar a través de la encefalopatía hepática, y una hipergamaglobulinemia de tipo policlonal, que esta tendría que ver con un aumento de los antígenos por incapacidad hepática de su control a través de trastorno en la circulación portal. Ya para ir finalizando, vemos esta lista de alteraciones en cuanto a la prueba de función hepática de origen extrahepático, que también uno tiene que tener en cuenta, como ser que la albúmina disminuya puede ser no solo por afectación de la síntesis a nivel hepático, sino también por pérdidas, como es el caso de enteropatías, como la enfermedad celíaca, el síndrome nefrótico o las de nutrición, un aumento de la fosfatasa alcalina como expresión de enfermedad ósea, sea tumoral o no, o por ejemplo en el embarazo, o alteración en cuanto al desarrollo y crecimiento. Los niños, cuando aumentan de estatura, por ejemplo, aumenta la fosfatasa alcalina y no tiene una connotación patológica. Cuando hablamos de la TGO elevada, bueno, como está en el músculo, en el riñón, en el cerebro, podemos tener como hallazgos extrahepáticos del aumento, el infarto en miocardio, los accidentes cerebrovasculares, las miopatías por déficit mitocondriales o no, la enfermedad celíaca, entre otros. En relación a la bilirrubina aumentada, bueno, tendremos que tener en cuenta si la bilirrubina aumentada es directa o indirecta, y dentro de los diagnósticos de afectación extrahepática se encuentra la hemólisis, es decir, la ruptura del glóbulo rojo, o grandes hematomas, que también el mecanismo por el cual uno va a absorber ese grupo hemo, bueno, va a ser a través del incremento de la bilirrubina. En cuanto al tiempo de perotrombina disminuido, encontramos varias causas, como por ejemplo la mala absorción, la coagulopatía por consumo, los pacientes chocados, el uso de antibióticos de amplio espectro o no de tan amplio espectro, el uso de anticoagulantes, sobre todo en pacientes con factores de riesgo cardiovascular y arritmias. Entonces uno debe tener en cuenta el contexto clínico del paciente para poder analizar este tipo de variables de laboratorio con afectación o sin afectación de los biomarcadores y lesiones o sin lesiones de diferentes órganos, como se mencionara. Ya volviendo al caso clínico de Tomás, que le consultó por dolor abdominal asociado a náuseas, vómitos de 72 horas de evolución, que usted le había encontrado hepatoesplenomegalia con unas poliadenopatías y un laboratorio en la cual los glóbulos blancos eran normal en cuanto al valor absoluto, pero tenía linfocitosis con transaminasas por 20, con una coagulación levemente distorsionada y una ecografía abdominal con hepatoesplenomegalia moderada, sin patología litiásica ni de la vía biliar intra ni extrahepática. Bueno, ahí uno, utilizando también la gráfica que les mostrara de los valores, uno dice, bueno, tengo transaminasas por 15, tengo un patrón de hepatonecrosis o de necrosis con esta afectación sistémica que se caracteriza por hepatoesplenomegalia y por adenopatías. Por consiguiente, dentro de los diagnósticos diferenciales, si bien las hepatitis virales serán una de ellas, dentro de los virus que deberé descartar estarán el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el parvovirus, el HIV, entre otros,
además del virus B y C, como síndrome mononucleosiforme, y por consiguiente deberé pedir las serologías virales acorde a mi presunción diagnóstica. Para ir finalizando, o en resumen, me pareció interesante mostrar esta gráfica en la cual hay varios de los diagnósticos que evaluamos que les comentara previamente y que cada uno tiene una característica distintiva que uno deberá incluso reducir aún más esta lista a través de este tipo de patrones: hepatonecrosis, colestasis, infiltrativo o demás ocupante, o de afectación eh, hepática como corolario o como conclusión de este daño eh, severo del hepatocito. Espero le haya sido de utilidad. Eh, Cualquier duda, acá les dejo, además de la bibliografía de la cátedra, algunos artículos que puedan utilizar para ampliar sus conocimientos.